Muy buenas noches. El estudio para el día de hoy está basado en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muchos han interpretado este texto creyendo que el apóstol Pablo está diciendo que Jesús es un ser creado, que Él tiene un origen y que por lo tanto no es Dios. Sin embargo, si analizamos el significado de este término primogénito, vamos a encontrar que en la Biblia hebrea la palabra primogénito proviene del hebreo Bekor y no siempre significa un primero en nacer, es decir, el primer hijo de su madre. También tiene las connotaciones de superioridad de tamaño en rango o fortaleza. Y justamente teniendo en cuenta la palabra rango, encontramos en el capítulo 25 de Génesis, en donde desde muy temprano se decide que Jacob sea el primogénito aun cuando Esaú es el mayor. En el capítulo 48 de Génesis encontramos otro hecho en donde Jacob decide que Efraín sea el primogénito aun cuando Manasés es el mayor. Ahora, en la Biblia griega la palabra primogénito proviene del griego protótokos, y protótokos no siempre significa el primero en nacer. En realidad se utiliza este término más para designar a una persona que es la más importante, la que está en preeminencia. Y justamente el apóstol Pablo destaca aquí a la persona de Cristo como el más importante de todos, aludiendo a un problema muy notorio dentro de la iglesia de Colosas. Es decir, un pensamiento que se había infiltrado, que enseñaba que había una cierta categoría de ángeles que podían funcionar como intermediarios entre Dios y los hombres, y que incluso estos ángeles nos podían salvar. Entonces, el apóstol Pablo, a partir del versículo 13, destaca a la persona de Jesús como quien nos ha librado de la potestad, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que no existe salvación fuera de Cristo. Y luego dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Inclusive que Cristo está encima de todos los seres, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades, que todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, que aún estos supuestos ángeles, ministradores e intercesores están bajo el poder de Dios y que por lo tanto no pueden ocupar el lugar que solamente le corresponde a Cristo. Más adelante se destaca la idea de que Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio, el iniciador de todo, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es decir, que el apóstol Pablo está discutiendo el hecho de que Jesús es un ser preeminente, que está por encima de todo, porque así lo decidió Dios. Y en este contexto, la palabra primogénito no significa el primero en nacer. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, en el versículo 18, que Jesús no es el primero en resucitar, pero es declarado como el primogénito de los muertos. Es decir, que de entre todos los resucitados, Él es el más importante. Él es el primero en nacer. Él es el primogénito de la creación, es decir, el principal, el iniciador de todo lo que existe. Pablo no está diciendo que Jesús es un ser creado, que Jesús sencillamente es el más importante, que está por encima de todo y todos. Muchas gracias.